Esto que te voy a contar hoy me sucedió muchas veces durante muchos años y en la misma casa. Lo peor fue que ya con muchas personas en la misma casa, mi familia jamás me creyó. Así que acompáñame a contar esta historia. Esas historias que muchas veces nosotros queremos buscarle explicación, pero créanme que durante muchos años yo intenté hacerlo, pero no pude. Así que acompáñame y escucha lo que te voy a contar a continuación. Esto es Relatos del Inframundo. En mi casa fuimos creyentes durante mucho tiempo de la palabra del Señor o de la religión. No sé cómo lo tomes tú. Mi abuela era muy creyente y durante mucho tiempo nos enseñaba cosas de la Biblia, la palabra, y nos decía que no podíamos creer en aquello que simplemente no veíamos, no escuchábamos, a creer en esas cosas o en esos momentos que muchas veces pasamos nosotros. En mi caso, esos momentos paranormales, como decir, hey, me asustaron, vi algo, por aquí caminó algo, porque durante mucho tiempo yo fui testigo de eso, pero se contradecía mucho lo que mi abuela me decía. Durante mucho tiempo, como le vengo diciendo, he venido adquiriendo esa, ese don de poder ver cosas que de pronto las personas normales no pueden ver o nunca han visto. Nosotros nos criamos, primeramente, les cuento, nos criamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un corregimiento pequeño que se llama El Campano. Allá durante mucho tiempo escuchábamos muchas cosas. Escuchábamos cuentos, historias de que supuestamente veían, ¿no? Muertos, sombras, animales raros, y pues lamentablemente era cierto. Y digo lamentable porque el campo es muy hermoso, es muy bello y la vida allá es muy sana, pero también tiene sus peligros. En el principio en que mi abuela se metió con mi abuelo, antes de tener su familia, él le trabajaba a un señor que se hacía el dueño de la hacienda La Victoria. Y como le trabajó por muchos años, el dueño de esa hacienda le dio de, de pago final, de eso que le dan de liquidación, se lo dio, le dio un terreno para que construyera una casa y 9 hectáreas de tierra para que sembrara lo que él quisiera. Mi abuelo levantó 4 paredes de cemento como él pudo y se metió a vivir con mi abuela en esa casita. Ella me cuenta o me contaba, que en paz descanse, que
Parece que escuché algo, pero no. Es la 1 de la mañana, ¿no? Y estoy solo. Como ven, estoy solo. Les sigo contando. Resulta que mi abuelo tenía una mala costumbre. Como él no podía dormir con toldo, y como ustedes saben, en el monte existe mucho el mosquito, el zancudo, y durante mucho tiempo a él no le gustó dormir con toldo en su cama. Es una sábana transparente, para los que no saben, que colocaban las personas de antes alrededor de su cama y evitaban de que los zancudos le picaran. Porque allá donde mi abuelo y mi abuela vivían, donde nos estábamos criando, es el monte y literalmente estábamos bajo cero, grado bajo cero, porque es la Sierra Nevada de Santa Marta y hacía mucho frío. Entonces no había abanico, no había nada de eso. Mi abuelo tenía la mala costumbre de levantarse todos los días a medianoche a matar zancudos dándole de manoplazos en la pared. Pa, pa, pa. Y como mi abuelo trabajaba todo el tiempo con lo que es coger café, tirar asadón, tirar machete, resulta, pasa y acontece que él tenía sus manos llenas de callo y eran bastante ásperas. Y cada vez que le pegaba a la pared, la retumbaba. Mi abuela era muy sabia y le decía: Ricardo, deja de hacer eso tan tarde en la noche. Mira que nos puede pasar algo, podemos ver algo, escuchar algo. En ese entonces mi abuela no era creyente. Mi abuelo no le creyó y resulta, pasa y acontece que 5 días después o 5 noches después, mi abuelo estaba totalmente rendido porque había trabajado mucho y ese día, esa noche estaba totalmente cansado. Pero mi abuela recordó y logró escuchar unos manoplazos en la pared. Y como en aquel entonces no existía la electricidad, estamos hablando de hace muchos años, existían esas lámparas de gas, eran con una mechita. Mi abuela, con ese sigilo y curiosidad, prendió la lámpara de gas y fijó la luz hacia la pared donde se escuchaba el retumbar, los manoplazos. Y alcanzó a ver, óiganlo bien, alcanzó a ver cómo una mano mocha, totalmente llena de pelos, con unas uñas largas, sola, una mano sola, no tenía nada, no tenía cuerpo, no tenía nada, y le pegaba duro a la pared, matando los zancudos que mi abuelo no mató esa noche. Mi abuela, del mismo miedo, levantó a mi abuelo. Ricardo, Ricardo, levántate y ve. Mira, tanto decirte yo y mira lo que está pasando. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, que este hombre se levanta corriendo, cogió un machete, una rula y empezó a dar rulazos a la loca. Y lo peor fue que le pegaba, con la rula le daba a la pared, pero no le pegaba a la mano. Hasta que se escuchó el canto de un gallo a las 4:30 de la mañana. La mano se desapareció. Porque el gallo anuncia la salida del sol, el alba. Y en ese momento cualquier entidad negativa pierde su poder. Cambiando de tema, digo de historia, volviendo a mí, eso
que les acabo de contar fue lo que le sucedió a mi abuelo. Y parte de eso también me sucedió a mí. No de la misma manera, pero sí me sucedió. Aquí en Santa Marta, en el año 1999, todavía me acuerdo yo, tenía yo 9 años cumplidos. Yo no sabía de la existencia del diablo. Y sí, llámenme embustero, llámenme como ustedes quieran, pero es la verdad. Todavía me acuerdo como si fuera ayer. Tenía yo 9 añitos de edad. ¿Y saben qué es lo peor? Que me tocó conocerlo de la peor manera. No sé si algún canal de televisión de aquí de Colombia tendrá en su poder algún registro de lo que sucedió esa vez. Pero el diablo fue visto en la capital de Colombia, Bogotá, en una discoteca a medianoche. Un hombre alto, con un sombrero grande, una barba inmensa, unos ojos penetrantes, un vestido negro, un traje elegante negro, las manos con 2 garras, pezuñas en los pies en vez de zapatos y una cola. Y la gente viendo eso y bailando y no sabían que se estaban enfrentando a la vista de ese ser. En ese momento, no me acuerdo si fue un canal nacional quien transmitía en vivo ese encuentro. Y fue la primera vez que yo lo vi. Quedé solo en mi casa, porque en aquellos momentos mi abuela me cuidaba. Y eso fue lo peor, porque lo vi y no lo podía creer. Después de eso, durante mucho tiempo estuve, no sé, estuve mal, demasiado mal. No sabía qué hacer, no sabía con quién hablar. Pero lo que sí sé es que mi vida cambió desde ese momento. Porque a pesar de todo, si en algún momento me enfrenté o escuché algo que no era de este mundo, no sabía ni siquiera de qué se trataba. Solo hasta que conocí a aquel ser. Y es algo que para muchas personas pueden ser cosas de niño, cosas de que cualquiera le sucede, a cualquiera le puede pasar eso, pero no, a mí, a mí eso me dio muy duro. Después de eso, durante muchos años, en mi casa, viví momentos también de mucha angustia, de sentir cosas extrañas, de ver cosas extrañas. Y todavía me pregunto el por qué yo tengo ese don de ver cosas que de verdad yo les digo, y yo le llamo don, porque no cualquiera ve eso. Cualquiera puede decir me asustaron, pero de ahí a tu ver, no, no cualquiera lo ve. Y durante mucho tiempo me pasó. A la edad de 11 años, vi un ser sombra
Yo no le hacía mucho caso a mi mamá. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Mi abuela venía de visita de vez en cuando a la casa. Un fin de semana, un festivo, y eso era una celebridad para nosotros. Me acuerdo yo que esa noche había luna llena. Y cuando hay luna llena, se alumbra la oscuridad. No hay oscuridad. Aquel que conoce la luna llena y ha visto por donde camina, por donde pasa, y es como si tuviera lentes de visión nocturna, porque no se pierde, no se tropieza, ni nada, porque es totalmente claro, totalmente visible. Y yo le perdí el miedo a eso, a la noche. Ya me había recuperado de eso, de lo que le conté anteriormente. Y yo me acuesto a mis anchas panchas en una hamaca que estaba colgada en la mitad del patio de la casa, donde había un palo de mamón gigante. Y ese palo de mamón hoy en día no existe. El mamón es una fruta que no sé cómo le dirán en algunas partes. Algunas partes lo conocen como mamoncillo, pero aquí se conoce como mamón y ya. El palo de mamón era bastante frondoso, pero aún así la luz de la luna alumbraba el patio y no era tan oscuro. La casa que estaba al lado tenía una parelilla de, de bloque que dividía los patios, pero no era tan alta. Y como tenía la luz prendida, sobrepasaba, volaba la luz la parelilla y pegaba en la parelilla que sigue. Yo estoy de frente al patio que alumbra y, eh, perdón, estoy de espaldas, corrijo, estoy de espaldas. Y veo donde pega la luz en el patio que sigue, en la paralilla que sigue. Cuando yo veo a una persona alta que se mueve de un lado a otro, pero era algo no aleatorio, era un solo paso, mas sin embargo no se le veía caminar, solo se veía trasladarse nada más, como si flotara. Pensé que era mi mamá o mi abuela, porque esa noche estaba allí, y resulta que no. Eran las 11 de la noche más o menos, casi medianoche. Y yo tuve que salir corriendo. Me puse pálido, mis ojos decaídos y totalmente asustado. Tuvieron que hacerme agua de azúcar para poder levantar otra vez el ánimo porque no podía. Eso fue algo que nunca voy a olvidar. Y durante mucho tiempo vi muchas cosas, sentí muchas cosas y incluso a medianoche me recordaba. No sé en qué implica eso, pero por mucho tiempo me recordaba entre las 12 y la 1 de la mañana. Y sentía un olor a cementerio dentro de mi casa, y no tenía por qué sentirlo. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco mucho porque sé que te está gustando esta historia. No olvides regalarme un like, comparte y comenta si este tipo de historias te gustan y qué otro tipo de historia te gustaría que contara aquí en el canal.
Después de todo eso, durante mucho tiempo más, estuve experimentando muchas cosas negativas. Tanto así que tuve la desgracia de ver morir poco a poco a mi familia. Y eso no es algo fácil de contar. Quizás, no sé, en algún momento alguna persona nos quiso hacer daño, nos dio, nos echó una porquería, alguna brujería, qué sé yo. Pero durante mucho tiempo sentí ese hedor a Camposanto, cementerio, en mi casa. Y es algo que no me gusta recordar. No me gusta recordar. Inclusive, durante mucho tiempo soñé con familiares muertos y que no conocía. Eso es algo que todavía no puedo entender ni comprender. También me pasó una vez algo que recordé ahora que estoy contando esto. Resulta que mi madre murió de un derrame cerebral. Un día normal, un viernes por la tarde, comíamos temprano. A mi mamá le encantaba el arroz, frijoles, tajada y huevo. Y ese día cocinó de lo más delicioso, esa tarde, perdón. Y yo y mis hermanos teníamos la mala costumbre de pelearnos por el cucayo, el pegado. Me acuerdo yo que ella comió bastante, comió muchísimo. Y después que todos habíamos acabado de comer, mi hermana y yo salimos a buscar el caldero, pero mi hermana se aventajó primero que yo. Mas sin embargo, yo salí corriendo tras de ella y cuando salí y crucé corriendo atrás de mi hermana al patio de la casa, mi mamá se sorprendió, pero yo alcancé a ver de reojo que mi madre se estaba ahogando. Ya a ella le estaba empezando el mal. Cuando vio y se sorprendió cuando yo salí corriendo detrás de mi hermana a pegarle porque me había quitado el pegado, ella, de la sorpresa, de la impresión, se le activó automáticamente el derrame. Antes de salir, me dio un último consejo y me dijo que volvería y nunca lo hizo. Después de eso, durante mucho tiempo, ella me estuvo molestando en mis sueños. Me llamaba y yo no le hacía caso. Hasta que un día comprendí que fue porque yo no la había visto por última vez antes de sepultarla. Fui y le pedí perdón. Lloré por ella porque tampoco había llorado. Y así me dejó de molestar. Es algo que de pronto ustedes no saben eh, cómo explicarlo. Tú que me estás viendo, no sé si te habrá pasado alguna vez, pero a mí me pasó. Esto es algo bastante
bastante peculiar, ¿no? Porque a muchas personas de pronto les causará gracia esto. A otros simplemente dirán, oh, ¿en serio pasaste todo eso? ¿No serán embustes tuyos? Pues yo les digo algo, embustes mías no son. Yo sé lo que viví y por eso se los estoy contando. Por eso te lo estoy contando. Perdona. Aquí mismo, en esta parte donde estoy, es un lote que está a medio construir de unas personas que por gastarse el dinero en otras cosas no terminaron su casa. Yo tenía una relación con una mujer que para mí era muy especial y sucedieron tantas cosas, hubieron tantas personas que se metieron en la relación y simplemente todo se fue al caño. Les cuento lo que sucede, ¿no? Tiempo después empezamos a hablar nuevamente, a intentar solucionar el problema, intentar arreglar lo que ya no tenía arreglo, literalmente. Y yo conversaba mucho con ella. Nos llamábamos a cada rato, nos mensajeábamos, pero no nos veíamos y eso ya me tenía a mí como hombre, me tenía aburrido. Yo le insistía muchas veces para vernos y no quería, entonces yo dije, no, ya yo no voy más para esa, porque ¿para qué? ¿Para qué desgastarse en una relación que yo sé que no va para ningún lado? ¿Verdad? Pero ella me insistía también llamándome y yo le contestaba. Nos quedábamos aquí, yo por lo menos me quedaba aquí en esta parte, hablando con ella hasta la 1 o 2 de la mañana. Y me acuerdo yo, eso tiene varios años, no tiene mucho, unos 3 años más o menos, que hablando por el teléfono, a medio conversar, la comunicación se corta de golpe, pero no se corta como si se cayera la llamada. Lo que hace es que se silencia la llamada sigue corriendo, pero de la nada se escucha cómo entra una estática y de la estática se escucha una voz no, un, un ruido como si alguien estuviera respirando directamente al micrófono del celular de una forma abrupta, algo así como insistentemente. Más sin embargo, yo le preguntaba que qué quería, qué era lo que quería, haciéndome el valiente, pero eso jamás me contestó. A los segundos, la llamada vuelve y entra. Y ella me reclama a mí que por qué yo le había puesto la llamada en silencio. Y yo le dije, ¿no escuchaste el respiro, el suspiro el respiro fuerte que salía en el micrófono? No, no, yo no oigo nada, simplemente me quedé muda, me quedé sorda de escucharte y no me respondía, casi te cuelgo hasta que la llamada entró. Yo dije, ¿y cuánto tiempo demoró eso? Me dice, no, nada, como 2 o 3 segundos. Y la llamada me demoró un minuto en silencio y escuchando eso. A ella le aparecían segundos, a mí fueron un minuto. Eso no se me olvida.
cosas, situaciones que simplemente no pueden ser, o si pueden ser, no lo sé. Pero así son las cosas. Si te gustan este tipo de historias, si en algún momento te sucedió algo parecido o has vivido algún momento paranormal, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete en el canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y ya lo sabes, esto es Relatos del Inframundo. Buenas noches.